ir a trabajar. Hay ir a trabajar. A ver qué pasa ahí. Tenemos víctimas. Ha rascado, nos ha indicado por dónde le están saliendo las partículas del aire y el perro. El perro intentará chillar, en todo momento intentará chillar a la persona. Está indicando cómo es más rápido para llegar a ella. Retiramos al perro y en ese momento, si la víctima está tal cual, como vemos en esta situación encerrada, nuestro trabajo ha acabado. Llamaremos a los compañeros de los escombros, a los bomberos, al personal necesario para que empiecen a trabajar ellos. Les diremos, está aquí, el perro ha señalizado este punto, la víctima está aquí y ellos empezarán con su trabajo. Nosotros no retiramos. Bien. No caes. Bien, Petit. Bien. Bueno, ya está, ya la he encontrado. Les enseñamos con lo que le recompensamos. No te digo, ¿o no? ¿Eh? Ah. No te digo, para que entiendan el porqué. Kelly. Sí. ¿Veis? Pues eso es, cuando encuentra, está buscando esto, tac, que es el juego que le damos. Él está esperando que la persona le dé este rodillo para jugar con él. Vale, bien. Vale. Vale, la siguiente víctima Vale, guíala. está... Bien. Bien, vale, ok.
¿Queréis ver la víctima? Está ahí. Buen plano, tienes buen plano. Un momentito, por favor. Está en el cadáver. Sí, exacto. Ok. Ya se viene a trabajar. Ya viene a trabajar. Este está flipando. A ver qué pasa ahí por él. Tenemos víctima. Ha rascado, nos ha indicado por dónde le están saliendo las partículas del aire y el perro. El perro intentará acceder, en todo momento intentará acceder a la persona. Nos está indicando cómo es más rápido llegar a ella. Retiramos al perro y en ese momento, si la víctima está tal cual, como vemos en esta situación encerrada, nuestro trabajo ha acabado. Llamaremos a los compañeros de desescombro, a los bomberos, al personal necesario para que empiecen a trabajar ellos. Les diremos, está aquí, el perro ha señalizado este punto, la víctima está aquí y ellos empezarán con su trabajo. Nosotros nos retiramos. Bien. No caes.
¿Ya la he encontrado? Les enseñamos con lo que le recompensamos. ¿No te digo o no? ¿Eh? Ah. No te digo para que entiendan el porqué de Kelly. Sí. ¿Veis? Pues eso es, cuando encuentra, está buscando esto, tac, que es el juego que le damos. Él está esperando que la persona le dé este rodillo para jugar con él. Vale, bien. Vale, Vale, la siguiente víctima vale, guíala. Bien, bien, vale, ok. ¿Queréis ver la víctima? Ahí. Buen plano, tienes buen plano. Un momentito, por favor. Está en el cadáver. Sí, exacto. Ok.
sé que ir a trabajar. Hay que ir a trabajar. Este está flipando. O sea, a ver qué pasa ahí por él. Tenemos víctima. Ha rascado, nos ha indicado por dónde le están saliendo las partículas del aire y el perro intentará acceder, en todo momento intentará acceder a la persona. Nos está indicando cómo es más rápido llegar a ella. Retiramos al perro y en ese momento, si la víctima está tal cual, como vemos en esta situación encerrada, nuestro trabajo ha acabado. Llamaremos a los compañeros de los escombros, a los bomberos, al personal necesario para que empiecen a trabajar ellos. Les diremos, está aquí, el perro ha señalizado este punto, la víctima está aquí y ellos empezarán con su trabajo. Nosotros nos retiramos. Bien. No caes. Bien, Petit. Bien. Bueno, ya está, ya la he encontrado. Les enseñamos con lo que le recompensamos. No te digo, ¿o no? ¿Eh? Ah. No te digo, para que entiendan el porqué de Kelly. Sí. ¿Veis? Pues eso es, cuando encuentra, está buscando esto, tac, que es el juego que le damos. Él está esperando que la persona le dé este rodillo para jugar con él. Vale, bien. Vale, Vale, la siguiente víctima vale, guíala. Bien, bien, vale, ok.
Tienes buen plano. Un momentito, por favor. Está en el cadáver. Sí, exacto. Ok.